Hola amigos, bienvenidos a La Mirada Distante. Hoy vengo a hablaros de un tema bastante diferente a lo que os hemos tratado por aquí, aunque también habrá de historia, y además veréis, menuda historia. Es un tema de límite, un tema fronterizo, un tema apasionante, pero que guarda mucha relación con algunas de las pasiones que a mí me motivan y que tienen que ver con este canal también, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la religión, con el más allá, con la posibilidad de que exista una existencia después de la muerte, con las creencias trascendentales y demás. Me refiero al fenómeno de las psicofonías, un fenómeno tan polémico como controvertido, pero que es bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, esas voces aparecen. Y lo digo por propia experiencia, ¿no? Alguna vez las he hecho yo y desde luego aparecen voces que cuesta entender de dónde proceden. Otra cosa es que la explicación que se suele atribuir, ¿no? Que sean entidades desencarnadas después de la muerte, sea la correcta. No lo sé. Pero bueno, para hablar de ello, voy a contar con un amigo, con un investigador, con un estudioso catalán llamado José Luis Roche Herrero, que publicó hace un par de años un libro que se llama Ellos no nos hablan, resultados y conclusiones de mis investigaciones psicofónicas, en las que él plantea un largo recorrido por distintos lugares por los que él ha investigado y los que ha ido obteniendo estas psicofonías. Es un trabajador metódico, concienzudo, honesto, riguroso y muy crítico además con las prácticas de otros investigadores que se toman esto un poco a la ligera. Así que con él vamos a hablar de un caso muy concreto que curiosamente guarda relación con un lugar, con una masía catalana, más clara, pero también con un líder anarquista que se acabó convirtiendo en uno de los maquis más reconocidos de los años 50 y 60 del siglo XX, es decir, en plena dictadura franquista. Así que fijaos, qué combinación más curiosa. Maquis, franquismo y psicofonías. Bueno, pues vamos con José y a ver qué nos cuenta. Seguro que os vas a apasionar. Seguimos. Bueno amigos, hoy como ya hemos comentado en la introducción, nos adentramos en uno de los territorios más inquietantes del misterio, las psicofonías. De los más inquietantes y de los más problemáticos, porque bueno, ya sabéis que sobre esto pues se opina mucho, se habla mucho, se critica mucho, en parte porque ya sabéis que yo soy muy crítico con muchas de estas cosas del mundo del misterio, en parte porque hay muchos investigadores que han jugado a hacer cierta trampa con este mundo de las psicofonías. Pero al final, como ya comentaba yo antes en la introducción, cuando uno hace psicofonías, y yo también he hecho alguna vez y he estado presente mientras las hacen, acaba entendiendo que lo que pasa es real. O sea, es decir, se captan voces que no están ahí. Otra cosa es cuál sea el origen de esas voces, ¿no? Pero hay un amigo que ya os he comentado antes en la introducción que lleva años dedicándose a esto, a hacer psicofonías y además a hacerlas como creo que debe hacerse. Ahora comentaremos un poco cómo es su método, porque él no solamente se encarga de ir a estos sitios a grabar, sino que se documenta y además hasta límites que, como veréis, son extraordinarios sobre la historia de los lugares en los que se recogen estas voces del más allá o de donde sea. Se trata de José Luis Roche, que ya lo tenemos por aquí. José Luis, ¿qué tal, amigo? Un placer tenerte aquí en La Hola, Mirada Distante, en Tempus Fugit. hola Oscar, pues muchas gracias por invitarme a tu programa, que ya hace tiempo que te llevo esto pendiente y bueno, encantado de estar aquí y poder hablar sobre este tema tan controvertido, por desgracia. Es controvertido, por desgracia, por lo que te decía, ¿no? Porque, yo te digo, al margen de... Creo que también, primero, hay mucha gente, muchos escépticos, muchos negacionistas que se niegan a la hora de aceptar como real el fenómeno de las psicofonías, pero seguramente porque nunca las han hecho. Cuando uno Claro. las hace y las hace de forma séptica y acaban saliendo voces que no están, es cuando esto ya empieza a inquietar, ¿no? Al margen de cuál sea la explicación, que eso quizás sea la madre del cordero. Pero claro, a esa actitud de los escépticos, de los negacionistas, también influyen las malas prácticas de muchos que se dedican a este mundo de las psicofonías, ¿no? Luego hablaremos un poco de eso, porque quiero saber un poco tu opinión sobre cómo se debe hacer esto correctamente y cómo se hace incorrectamente, ¿no? Pero, José Luis, antes de nada, tengo curiosidad, ¿no? ¿En qué momento comenzaste a interesarte por esto de las psicofonías? ¿Qué te llevó a esto? Pues mira, esto fue una causalidad, como muchas que hay, por ejemplo, explico yo muchas causalidades, porque yo siempre había estado interesado mucho en el mundillo este del misterio, pero era el tema ovni, para que veas. Y por una de esas causalidades estuve bastante tiempo separado de esos temas y hace unos 8 años, no hace mucho, pues entré en contacto con un investigador y que se dedicaba a esto de las psicofonías y a mí es un tema que, bueno, tampoco me había llamado mucho la atención, era otro tema de misterio más. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué es esto. Y empecé a ir con él, y íbamos a sitios abandonados, que era bastante chulo ir al sitio.
Y bueno, veía que alguna vez parecía que captaba alguna voz de él, que no, de algo que no estaba ahí, que nosotros no veíamos. Y me animé, me empecé a comprar una grabadora, luego otra grabadora, y así hasta 4 que tengo ahora. Y empecé yo solo, sin que nadie me enseñara, a analizar los audios, que es lo más importante. Y vi que muy de vez en cuando, al principio, captaba muy poquitas, pero de vez en cuando sí que captaba alguna vocecita la subía y, coño, veía que eran voces inteligentes, que nos daban información incluso de cosas que no sabíamos, como pasó en Radio Liberty, que fue el sitio donde empecé, digamos, realmente a captar voces. Ya te digo, al principio eran muy pocas, porque eso es una cosa de constancia, de paciencia. Radio Liberty fui 19 veces, nada menos, ¿sabes? Y al principio había días que no sacaba nada reseñable. Pero de vez en cuando sí que captaba alguna vocecita, la subía, la limpiaba y veía que eran voces inteligentes que te respondían a veces a preguntas, te daban algunos datos que tú en ese momento desconocías, como un hombre que murió ayer electrocutado cuando aquello funcionaba, y luego comprobé que era ese nombre que me habían dado. Y claro, pues, cuando ves eso te quedas alucinado. Y te interesas más, yo soy muy cabezón y muy paciente, y yo dije, esto tengo que saber qué demonios es. Y iba cada vez recogiendo más voces, iba ampliando, como ya te he dicho, el número de grabadoras, porque eso es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque estas voces le capta una grabadora. En el momento que una voz queda recogida en una grabadora, otra grabadora te capta otra voz diferente en el mismo momento. Eso te va dando cuenta con el tiempo, a base de miles y miles de horas de trabajo. Y eso te da una razón de que esas cosas, esas voces no son algo natural, porque te responden a preguntas, hablan sobre lo que estás haciendo, y es una cosa que me ha ido ocupando cada vez más tiempo de mi vida, y ahora que por fin estoy jubilado, pues ocupa todo mi tiempo libre, porque son miles de horas que cuesta esto. Esto no se hace, por ejemplo, el que va cada semana a un sitio no puede hacer esto como lo hago yo. Yo, mira, el último sitio que fui fue en octubre, que fui con la Semana Fontana y Marta en Vid, y no voy ni por la mitad de analizado que se grabó allí. Para que te saco un vídeo de cada grabadora. Claro. Cada ronda de preguntas, entre la ronda de preguntas de las EVs, que luego explicaremos lo que son, saco un vídeo con voces y algunas súper claras. Y aunque estén bajo ruido blanco, que eso es lo importante. Digo esto porque normalmente los investigadores lo único que captan son las voces superficiales, ¿vale? La que, digamos, tú escuchas el audio con los cascos y a veces se oye alguna voz, alguna vez. Pero es que hay muchos sitios, la mayoría que yo he estado, que no hay superficiales. Son todas bajo ruido blanco. Hay lugares que sí, como en Casa de Belles, hay muchísimas superficiales. En Pas Clara, por ejemplo, que es el tema que hablaremos hoy, en las 4 primeras visitas lo que captaba era superficial, de vez en cuando alguna muy potente. Pero la mayoría, ya te digo, los 2 últimos sitios que he estado grabando, no hay ninguna superficial, todas bajo ruido blanco. Y esto hay que saber cómo hacerlo como para sacar esas voces. Porque Claro, igual cualquiera dice que nada, y sí que hay, lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo. ahora te preguntaré sobre eso porque me interesa mucho que nos comentes un poco el tema del método. Pero fíjate, hay algo que me llama mucho la atención que acabas de comentar. Eso de que cuando pones varias grabadoras, graben cosas distintas. Eso me parece fascinante, ¿no? Porque, claro, eso tiene mucha relación con, al final, con qué es lo que produce este fenómeno. Está claro que no es un fenómeno físico, porque si no, todas grabarían el mismo fenómeno físico. O sea, Cuando es algo natural, te lo graban todos los aparatos. Por claro, ejemplo, en Berries hicimos una grabación, una ronda de preguntas en cada habitación. En la sala de ping-pong hicimos 2 rondas, y ahí piensa que eran 6 grabadoras más el audio del vídeo, porque en el audio del vídeo se registran tantas voces como las grabadoras. Eran 7 aparatos grabando. Y en ningún momento se captaban las voces en más de una grabadora. Lo que te he dicho antes, cuando una grabadora te capta una voz que decía una cosa, en otra grabadora otra voz decía otra cosa, o en ronda de preguntas, por ejemplo, son totalmente diferentes lo que se capta en una grabadora que se capta en otra grabadora. Pero yo por eso cuando veo que graban con un aparato solo es un gran error, porque nunca sabes si es algo natural o es algo, digamos, paranormal. En cambio, cuando llevas varios dispositivos, cuando solo captan una voz, es que no es natural el sitio. Aparte que son voces que te hablan sobre lo que estás haciendo, te responden a preguntas, como algunas que escucharemos hoy, por ejemplo. Eso es lo que te da, digamos, la certeza de que no es algo natural. Porque claro, lo capta porque, un aparato. Yo, por ejemplo, he estado en sitios que ha pasado, por ejemplo, un coche o un avión, y eso te lo capta en ese momento todos los aparatos que tiene grabando, obviamente. claro. Claro, hay un aspecto muy curioso que además tú desarrollas en tu libro, ellos nos hablan, que es eso, ¿no? Lo que da título al libro. O sea, las voces nos hablan, las voces nos entienden. No es un fenómeno físico, pero en muchas ocasiones, y lo vamos a comprobar hoy, escuchando algunas de esta investigación en concreto, de Más Clara, responden inteligentemente a las preguntas que hacen, y además lo sorprendente, que también lo vamos a comprobar hoy, es dan información veraz
que luego puedes y has podido comprobar. Y eso es realmente curioso e inquietante, ¿no? Pero bueno, quiero que ahondemos un poco más para que la gente que nos esté viendo o nos esté escuchando entienda bien esa diferenciación que planteas entre una psicofonía inteligente y una residual. ¿Qué diferencia hay exactamente en estos dos conceptos? Bueno, esto en principio es fácil de diferenciar, pero no es tan fácil, y ya te explicaré. La inteligente son las que más capto yo, son las que, digamos, te responden una pregunta. No siempre cuando haces una pregunta captas una voz que te responde. Yo logro subir una mínima parte de las voces que hay. Ellos te responden, o por ejemplo las EV son muy interesantes porque aparte de tener más potencia que en la ronda de preguntas, siempre hablan sobre lo que estás haciendo o interfieren a lo que tú estás hablando o haciendo en ese momento. Son bastante, como digo yo, chafarderos, siempre están encima de lo que estás haciendo. En Verillas, por ejemplo, se captaron muchísimas superficiales EVs que hablaban sobre lo que estamos hablando, lo que estábamos haciendo. Es súper curioso. Las residuales son, digamos, sonidos que han quedado registrados en el sitio y se van repitiendo. Pero yo me he dado cuenta en muchos sitios que estas inteligencias dominan los sonidos residuales. Es como si te lo quieren enseñar, ¿vale? Por ejemplo, en el monasterio de San Pedro de Rodas, un monasterio precioso que hay en la Costa Brava, yo capté unos monjes cantando gregoriano. Estábamos solos prácticamente, no había nadie. Era un día lluvioso, no había nadie allí. Pero es que antes de los monjes hay una voz que dice el coro y a continuación los monjes. En la base del Orán, por ejemplo, que ahí fue un sitio muy importante también, se capta una alarma, como le dice una alarma, y una voz dice tranquilo, luego suena la alarma. Luego, a través de un amigo mío que había estado justamente en esa base varios días, cuando funcionaba, le envié varios vídeos a decirme que había estado en esa base y reconoció esa alarma. Y dice, con esa alarma nos avisaba cuando teníamos que ir a los helicópteros. O sea, yo en ese momento cuando recogí ese inicio de alarma no tenía ni idea. Y por ejemplo, en más clara también, una que recogí dice, mira, y se oye como una musiquilla, como los anuncios de los años 50, 60 que ponían en la radio, que te anunciaban productos, pero antes de era una voz mira, como si te lo quiera enseñar. Incluso golpes muchas veces. Yo recojo muchísimo golpe en todos los sitios. Y eso lo hacen ellos, porque muchas veces he captado que dicen mira y pum, un golpe, incluso varios seguidos a veces. O sea, esas inteligencias, aunque sé que parece muy raro, pero lo tengo más que comprobado, manejan esos sonidos residuales. Yo, por ejemplo, en Bella he captado 4 aviones antiguos de hélice, incluso uno que parece que tiene una bomba. Cuando capté el primero no sabía por qué. Luego me enteré de que en la guerra civil al lado de Verges había un campo de aviación republicano. Y el de la bomba supongo que sería un italiano de estos que venían de Mallorca a bombardear los campos de aviación. Yo cuando capté el primero no sabía que había habido un campo de aviación al lado del pueblo. ¿Entiendes? O sea, siempre encuentras cosas o te dan información ellos sobre cosas que tú desconoces en ese momento y luego confirmas que efectivamente fue así o pasó eso. Y luego hay un aspecto muy curioso que también lo vamos a comprobar, y es que ellos, sean lo que sean ellos, esas voces también saben quién eres tú. Es decir, se dirigen a ti, incluso te mencionan y mencionan tu nombre, incluso el de tu hijo, ¿no? Corrígeme si me equivoco en alguna ocasión. Y incluso parecen saber cosas sobre ti, ¿verdad? Sí, sí, es que lo tengo más que comprobado. Aparte, yo incluso me han nombrado en sitios que he ido una vez solo y la chica que venía conmigo en ningún momento me llama Roche. En cambio, hay voz que me llaman Roche. Y a mi hijo, por ejemplo, Eric, vino 5 veces conmigo a Mastará, él es historiador, le interesaba mucho también el tema de historia. Y una vez pregunté, ¿sabéis cómo se llama mi hijo? Y una voz dice, Eric siempre te acompaña. Y había venido 5 veces conmigo ella allí, y la nombran varias veces, y en más sitios. A Clara, la chica que venía conmigo a grabar, la nombran muchísimas veces, y algunas súper claras. Incluso una vez fui con otra chica, y no le gustó esa chica, porque ellos te lo dicen, pero si no le gusta la persona con la que vas, y preguntaron que dónde estaba Clara, que por qué no había venido Clara. Y saben cosas de tu vida, y eso me ha demostrado. Han dicho cosas sobre la vida de mi compañera, cosas sobre mi vida. O sea, ellos saben perfectamente quién eres. Incluso, ya te digo, en sitios que la primera vez que iba, que la chica con la que iba en ningún momento me llama Roche, ellos me nombran Roche, pues saben quién eres y saben cómo eres. Eso es bastante alucinante. Es Pero muy es así, alucinante. me Muy lo han alucinante. demostrado muchísimas veces en muchos sitios. Y Roche, a ver, hemos comentado ya antes que uno de los errores más comunes de los investigadores, ojo, esta palabra de investigadora muchas veces se hace muy amplia, ¿no? Porque evidentemente hay mucha gente que se toma esto muy en serio, como es tu caso, pero hay otros muchos que, por ejemplo, estos que se dedican en muchos grupos de investigación a hacer vídeos en YouTube en el que no tienen el más mínimo rigor a la hora de hacer sus supuestas experimentaciones, entre otras cosas porque están con los teléfonos móviles emitiendo en directo y eso puede alterar totalmente cualquier tipo de grabación que se haga, ¿no? Uno de los errores más comunes, lo has comentado ya antes, es solamente utilizar una grabadora, claro está, por lo que decías, ¿no? Pero ¿qué otros errores pueden cometerse en este tipo de investigaciones? Bueno, de errores hay,
Es que he visto muchas veces y algún referente cómo graba y se me cae al suelo. Digo, pero cómo, o sea, vamos a grabar psicofonía y se pone a hacer ruido, sub y baja cremalleras. ¿Por qué? Para ver si algún ruido de lo que él mismo está haciendo parece que luego es una voz. Eso, yo cuando veo esas cosas que se me caen al suelo. Yo siempre he sido muy escéptico, ya te digo, yo al principio no tenía ni idea si iba a captar o no iba a captar. Yo siempre digo que a estas cosas hay que ir muy aséptico, sin tener creencias, simplemente a ver qué pasa, a ver si puedes captar algo. Pero cuando cada vez vas captando más cosas, vas haciendo experimentaciones. Yo, por ejemplo, aparte de investigaciones, se hacen experimentaciones. Yo con mi hijo fui un día 12 horas de una maratón que hicimos a Girona. A mí me gustaba ir a Girona porque es un sitio muy tranquilo. Fuimos a una cueva, la cueva Rocacorba, que está arriba de una montaña casi 1000 metros de altura y te tienes que arrastrar. O sea que la entrada, yo cuando vi la entrada se me cayó al suelo porque nos tuvimos que arrastrar para meternos unos 4 o 5 metros, luego te puedes incorporar, tiene 70 metros de profundidad, es una cueva de roca estrecha y me puse a grabar sin pensar captar nada. Digo, aquí dentro de esta cueva que no vas a captar nada. Pues saqué 80 y pico psicofonías en 15 minutos que estuve grabando. ¿Entiendes? Claro, O sea que, y ahí sí que no pueden decir que se te han filtrado voces de fuera porque no había ni cobertura en el móvil. Y lo de siempre, en cada grabadora captaba voces diferentes, incluso capté una voz muy potente y otra, por ejemplo, que hablaba sobre lo que estamos hablando nosotros. Una decía, vengo con ustedes, súper clara. Y al final de la cueva había nombres escritos en una pared de gente que había ido con caligrafía hasta antigua del siglo XIX, principio del XX, y había una que ponía José Pérez. Y le digo a mi hijo, digo, mira, pone José Pérez. Y una voz se recoge en una grabada y dice, José Pérez no lo quiero. O sea, eran inteligencias que estaban ahí con nosotros. Y a claro, fondo de una cueva. Y dice, ¿y aquí por qué? Porque en esta cueva no ha vivido nunca nadie, es que no te podías ni tumbar en el suelo. ¿Entiendes? O claro, sea, hay que experimentar y ir a muchos sitios y probar cosas y te das cuenta que esas inteligencias parece que te siguen. No quiere decir que estén en la cueva, ¿vale? Igual que en Masclara, por ejemplo, o en Verges, no quiere decir que estén esas entidades ahí fijas. Ellos están en un plano, que luego hablaremos si quieres, y acuden al sitio. También se capta fuera del lugar. En Masclara, por ejemplo, he captado la voz fuera de la casa. Me acuerdo que fue la última vez que fui con mi hijo allí, fue en junio del año 24, fue después de publicar el libro. Fuimos, porque tengo mucho cariño a ese lugar. Y fuimos y no habíamos entrado en la casa. Digo a mi hijo, grábame llegando a la casa. Y a una columna que hay un impacto de bala. Y en el audio de su vídeo, mira que está grabando fuera, sin haber entrado todavía, una voz dice, no entra, no. Como diciendo, no entra. Y cuando entramos, una voz se capta y dice, ya está aquí, ya ha entrado. O sea, hasta fuera de la casa se captaban las voces. claro. Es bastante curioso. Sí, luego, a ver, yo entiendo que, corrígeme si me equivoco, ¿no? A muchas de estas voces se pueden escuchar de forma fácil, otras requieren un análisis del audio, ¿verdad? Porque claro, Sí, sí. sobre todo Es que las que se forman en el ruido blanco este que comentas, ¿verdad? sí, es que superficiales, como ya te he dicho antes, en la mayoría de sitios no hay ninguna superficial. O, por ejemplo, en Radio Liberty, que lo que captaba entonces era superficial, a lo mejor ibas una o dos veces y no captabas ninguna voz. Luego sí, de vez en cuando había alguna vocecita, te tienes que poner los cascos, oyes una vocecita, te tienes que subir, limpiar. Pero en la mayoría de sitios no hay superficial. Ya te digo, en la investigación que estoy ahora analizando no hay ninguna. El anterior, que era una ermita del siglo XII en lo alto de una montaña, tampoco ninguna. En cambio, captaba voces clarísimas. Pero eso se logra a base de limpiar, porque están bajo ruido blanco. Claro, Esas son las más comunes. Eso me lo enseñaron, como te he dicho antes, en Mascarar, justamente. La única mañana que fuimos a grabar, ellos me dijeron, estamos aquí. Y a partir de entonces me disparé. Te digo, al año siguiente fui a Verges y saqué 40 vídeos. En 3 horas y media que estuvimos en la casa, 40 vídeos de psicofonías. claro, Estudiando de cuarto medio no sacaba ninguna. Para mí que ni escuchar un audio, porque en la casa de Verges hay muchísimas superficiales. Pero no es lo normal. Lo normal es que tú vayas a un sitio, grabas y tú no escuches nada. Tienes que saber claro. dónde están y cómo analizar el audio para sacar todas las voces. Y ya te digo, a veces se escuchan súper claras, sobre todo las EVs. Claro, eso te iba a decir precisamente, ¿no? Antes de que nos vayamos ya más clara, que es un tema apasionante, que además tiene sus relaciones con el mundo de la historia y con el mundo de la historia reciente, que es muy interesante, por cierto. Pero antes de eso, cuéntame un poco qué es esto de las EVs entre voces, que es muy interesante y que además creo que es uno de los descubrimientos que más cambia por completo la forma de investigar la psicofonía, ¿verdad? Sí. Sí, esto, mira, fue también de una causalidad, porque fue cuando iba a la base Loran, una base americana que hay en el Estartit, en la Costa Brava. Esa base funcionó del 61 al 95. Y allí, entonces yo llevaba 2 grabadoras, me compré otra, la tercera, y siempre íbamos a grabar, ahí fui 7 o 8 veces. Más o menos en el mismo sitio, en la cantina, en las habitaciones de los soldados y tal. Y un día estamos grabando la cantina
Y como siempre, hasta entonces había llevado grabadoras, al acabar la ronda de preguntas siempre apagaba las grabadoras, descansábamos, luego hacíamos la ronda, la volví a encender. Y ese día llevaba 3 y apagué 2 y esa me la dejé encendida. Y nada, estábamos descansando, hablando y tal. Ese día iba con mi hijo, precisamente. Y cuando limpio los audios, digo, ala, esta no la he apagado, entre ronda y ronda. Pues fue muy gracioso, porque me hice una selfie con mi hijo. Mira que yo no soy de hacerme fotos, pero bueno, estamos descansando. Digo, venga, a mi hijo, venga, vamos a hacer una selfie. Y me miro la foto que había hecho y pensé, vaya careto, pensé. Y cuando limpio el audio, cuando yo digo, vaya careto, con esa que me había dejado grabando en unas escaleras que van a donde estaban los dormitorios de los soldados, una voz dice, tú no eres feo. Y claro, te quedas flipado, porque Claro. aparte que te leen la mente, porque yo eso no lo dije en ningún momento. Pensé, vaya careto, y esa voz dice, tú no eres feo. Entonces me di cuenta de que si dejaba las grabadoras funcionando entre ronda y ronda, o incluso cuando estamos o conectando las grabadoras, apagándolas, se filtraban voces que eran más potentes, y había muchas superficiales. Yo te digo, en belleza es que hay infinidad, y a veces se escuchan más potente que nuestras voces, y allí sí que había superficiales. Y ahí en esta Barcelona también pillé bastantes superficiales bastante interesantes. Y entonces, a partir de entonces, siempre dejo un espacio de tiempo entre que las pongo, las quito, y pues son muchas, se oyen pitiditos, que son las grabadoras, cuando las sentidos las apagas se oye un pip, un pitido, y en muchas se oye los pitidos de las grabadoras. Y siempre están, como he dicho antes, hablando sobre lo que tú estás haciendo, lo que estás hablando, se meten. En vez de esa hay una súper clara, que cuando acabamos la primera ronda en la habitación de los padres, Gemma Fontana dice, en la habitación de la tía Conchita te voy a preguntar si había una puerta, porque esa casa había sido más grande en la Edad Media. Dice, te voy a preguntar en la puerta porque yo creo que había una puerta allí. Y en ese momento una voz súper clara dice, la habéis cerrado. Pero es que esa la escuché tal cual sale en la grabación. Me quedé alucinado. Y eso, obviamente, eso lo grabó un aparato de los 7 que habíamos grabando ahí, que estábamos grabando. Y es súper clara. Es que se oye tan clara como nuestra voz, eso incluso más. Es Claro. acojonante. Bueno, José Luis, a ver, vamos a centrarnos en este lugar, en Más Clara. Tú le dedicas un capítulo de tu libro. Es un lugar fascinante, pero antes de entrar en su historia, antes de entrar en todo lo que tiene que ver con los maquis y con un par de maquis especialmente conocidos y curiosos, además, cuéntanos un poco, ¿dónde está Más Clara? Ubícanos geográficamente el lugar. Bueno, Masclarà es una masía. Las masías son las casas de campo típicas catalanas. Está al poco de pasar Girona, a unos 10 kilómetros puede ser. Está en medio de la montaña, está abandonada desde que pasó lo que pasó el 5 de enero del 60, se abandonó. Y todas las casas que hay alrededor en esa montaña están incluso peor. O sea, mi hijo se subió un día que vino por el camino que ellos bajaron, encontró 3 masías, solo quedan las paredes, o sea, dentro no hay nada. En Masclará es a 2 aguas, todavía queda un poco el tejado del medio, pero lo demás está todo caído. Es una casa que está, es un sitio muy bueno para grabar porque está totalmente aislada. Encima está en una vaguada, y es muy curioso porque eso me di cuenta una vez, que está dentro de la casa, no hay cobertura de móvil. Ya te digo, no hay tejado, no hay nada. Incluso las ventanas, no hay ventanas, hay abertura, o sea que las ondas pasan perfectamente. Pero dentro de la casa no hay cobertura. Sales por la puerta y ya tienes cobertura. Es curioso Bueno, porque una vez Clara, que no, iba a venir más tarde, una noche, pues se perdió. Y eso que había venido 5 veces, porque es complicado llegar. Hay varios senderos, tienes que saber cómo llegar, porque si no te pierdes. Y se dio a mandarme mensajes de móvil como que se había perdido, que salía a buscarla, y yo, como estaba dentro de la casa, yo me di cuenta que lo que había mandado al salir. Cuando acabé, al salir me di cuenta, me vinieron todos los mensajes, pero dentro de la casa no hay cobertura. Es muy curioso. qué curioso. Y José Luis, ¿cómo llegaste a este lugar? O sea, ¿por qué tu interés por este sitio? Pues mira, esto fue también otra causalidad para que veas, porque yo un verano, fue el verano del 2020, con mi hijo mayor. A mí me interesó mucho el tema de historia de la guerra civil y tal. Y mi hijo, como te digo que también había hecho la carrera de historia, pues encontré la figura de Ramón Vilacamp de Vila, que fue el último maquis catalán activo, que murió el 7 de agosto del 63. Este hombre tenía una vida apasionante. Había sido hasta capitán de la resistencia francesa. Le dio una Legión de Honor que rechazó, porque al ver que no habían venido aquí a España a liberar el país, pues se cabreó como todos los maquis y decidieron seguir la lucha por su cuenta. Pues me enteré de dónde estaba su pueblo, en Peguera, que está a 1.600 metros de altura, en la provincia de Barcelona. Y bueno, fui con mi hijo a hacer unas grabaciones al pueblo, que son, ahora quedan unas ruinas, no hay nada, pero es un sitio precioso, todo de prados, de bosques de abetos, es un sitio precioso. Luego fuimos a una casa abandonada, porque allá están cerca de las minas de Figos, que estuvo trabajando allí.
dinamitero, por eso el tío manejaba muy bien los explosivos. Y luego fuimos más abajo a una masía que está en ruinas, que es donde se decía él cuando lo mató una pareja de la Guardia Civil, como te he dicho, el 7 de agosto del 63. Y capté bastante buenas psicofonías. Y un día se lo conté a mi compañera Clara, digo, mira, hemos hecho una investigación sobre este Max y tal. Entonces ella me dice, mi padre me contó de que cuando él era joven, cerca de mi pueblo, porque es de un pueblo pasado de Girona, dice, en una masía que se llama Masclará, también la Guardia Civil rodeó unos maquis y uno se escapó gracias a unas vacas y tal. Y yo dije, hostia, pues puede ser interesante. Y claro, al decirme Masclará, que se llama esa casa, empecé con mi hijo a indagar en internet, encontramos un programa que se había hecho a principios de los 80 en televisión española, Maquis en Cataluña, que es curioso que en esa época ya hicieron un programa sobre Maquis. Y estaba la figura, entre otros, de Ramón Vila Capdevila, Marcelí Massana, Kiko Sabaté, y estaba rodado en Masclará, justamente, en esa casa. Eso fue antes de ir a la casa. Y dije a mi hijo, tenemos que ir. Se lo dije a Clara también y fuimos un día allí. Y nos costó encontrar la casa, porque en esa montaña te digo que hay sitios que no hay cobertura. La tenemos localizada con el GPS, pero nos perdimos varias veces y al final logramos encontrar la casa. Y una vez que voy al sitio ya no me pierdo, ya sé hasta de noche ir allí. Y ahí fue cuando empezamos a hacer la primera ronda de preguntas. Sabíamos más o menos lo que había pasado, que habían muerto allí 4 compañeros de Kiko, un teniente de la Guardia Civil, Francisco de Fuentes, pero no sabíamos todos los detalles. Hasta el año siguiente, que mi hijo encontró un libro, El tren correo 1104, que ahí te describe todo lo que pasaron desde que salió de Dijon, Francia, hasta que toda la travesía que hicieron por el Pirineo, la Guardia Civil persiguiéndoles ya, lo que pasó dentro de la casa y la huida que él hizo en tren hasta llegar a San Fermín, que es donde lo mataron allí. O sea, ese libro te describe todo. Entonces, eso fue al año justo de haber empezado a ir a Masclará. Y claro, ahí ya pudimos hacer preguntas más directas sobre lo que había pasado. Claro. Claro, a ver, a la vez que estamos hablando, estoy viendo algunas imágenes de un vídeo que me has pasado que muestra algunos lugares de la casa. Tengo curiosidad también un poco en que nos pongan un poco en el contexto antes de entrar de lleno en lo que conseguiste captar allí, en la historia de Kiko Sabaté, porque es un personajazo que desde luego en el resto de España no es demasiado conocido y entiendo que tampoco es demasiado conocido en Cataluña, ¿no? A no ser que sea por parte de historiadores y gente que esté un poco más interesada en el tema de la guerra civil y posteriormente en el tema de los maquis. Cuéntanos un poco sobre este señor. Bueno, yo tampoco lo había escuchado nunca. Y este señor nació en Hospitalet en marzo de 1915. Su hermano mayor, Josep, estaba metido en la CNT. Él también se metió en la CNT y siempre había estado luchando por los derechos de los trabajadores. Y cuando había tenido problemas con la República, lo metieron a la cárcel varias veces. Se intentó escapar de la modelo, casi lo consigue. Es que tiene una vida que sería para horas de hablar. Esta gente, tanto él como sus compañeros, como Ramón Vila, como ya te he dicho, Marcelí Massana, tienen unas vidas acojonantes. Es que si hubieran sido americanos, hubieran hecho 200.000 películas. Siempre digo eso, pero es así, porque luego han hecho películas de héroes, entre comillas, americanos, que no hicieron ni una décima parte de lo que esta gente. Claro. Él estuvo en la guerra civil, se fueron todos los de la CNT de Hospitalet, porque ellos, si se apuntaban juntos, iban juntos. Estuvo luchando en el frente de Huesca bastante. Ahí hubo una cosa muy curiosa que hizo para que veas el carácter de este hombre. Los tenía como un toro, como digo yo. Porque ya cuando la guerra avanzada, sabes que los que manejaban en el ejército eran los comunistas. Habían puesto los comisarios políticos y todo eso. Entonces, claro, comunistas y anarquistas no se llevaban muy bien. ¿Y qué hacían? Pues mandaban a los anarquistas de carne de cañón. Y la compañía aquí murieron casi todos. Era una de estas cosas que el comisario le mandó, venga, para adelante. Y Kiko lo estuvo esperando cuando vino, se ve que le llevaron los mandos al tío al comisario, para echar la bronca, y cuando vino Kiko le pegó 4 tiros y se lo cargó. Y tuvo que ir a Barcelona, claro, porque si no lo pegan. Y ya cuando acabó la guerra, pues se metió más en la CNT, fue un cargo bastante importante. Él hacía sus incursiones desde Francia, él estaba casado, tenía 2 hijas. Y lo que pasa es que cuando llegó en el 55, cuando Estados Unidos reconoció el régimen de Franco, porque eso para poner toda la base que puso luego, claro, decidieron, digamos, Federica Montseny, que era una dirigente muy fuerte de la CNT, decidieron acabar con la lucha armada. Y claro, Kiko no estaba de acuerdo, dijo, entonces nuestros compañeros que murieron en la guerra civil, los que han muerto después en la lucha, han muerto para nada. Entonces decidieron seguir por su cuenta en la lucha, tanto él, Marcelí Massana, Ramón Vila, José Luis Facerías, que era también otro guerrillero urbano como Kiko.
pues Sí, decidieron seguir la lucha por su cuenta. Y aunque estaban en contra de lo que había dicho, digamos, los mandamases de la CNT. Y tampoco estaban de acuerdo porque había mucho infiltrado en la CNT en Francia, de gente que venía de España, vengo huyendo de Franco, no sé qué, no comprobaban nada y tenían muchos topos. Y ellos lo que hacían era no comunicar las acciones que iban a hacer hasta que las habían hecho. Una vez que habían hecho esa acción, se la comunicaban a la CNT, pero antes no, porque sabía que había muchos topos allí. Y claro. Kiko se dedicaba más que nada a atraco de bancos, de grandes empresas, bancos y grandes empresas que habían ayudado a Franco a realizar su golpe de Estado. Ellos le llamaban expropiaciones, ¿vale? Sí, Fíjate que se llevó de una empresa 1.000.000 de pesetas desde el año 40 y pico, que era un es pastizal. una pasta, Un claro. millón de pesetas en aquella época, y el tío era, nunca tuvo que disparar en ningún atraco. Era un tío muy inteligente, tenía un sexto sentido para cuando lo tenía agarrado poder escapar. Fíjate lo que hacían. Entraban, por ejemplo, en un banco y ya muchas veces ponían 2 policías armados en la puerta, que eran los antiguos policías nacionales, entonces era la policía armada. Pues ponían en la puerta, él entraba con otro compañero vestido de campesino con la cestita, entraba al banco y en la cestita llevaba la Thompson, que él siempre llevaba la Thompson. Atracaba el banco en un minuto, salían por la puerta y la policía que había en la puerta ni se había enterado. ¿Sabes lo que hacían? Ponían una caja en la puerta, ellos llegaban allí, esto es un atraco, todo el mundo tranquilo, ni un tiro, todos al suelo, se llevaban el dinero, decía, ponía una caja con una mecha en la puerta, decía, esto va a explotar en 5 minutos, todo el mundo al suelo y sin salir de ahí. Ponían una mesa allí, salían por la puerta, la policía, te digo, en la puerta, cogieron un taxi, al principio siempre huían en taxi, y esa mecha cuando acababa no había nada, obviamente, pero ya habían tenido el tiempo para poder escapar. O sea, Claro. fíjate cómo era este tío, era la cosa. Y fíjate lo que era, fue durante 15 años el enemigo público número 1 del régimen franquista. Se dio Qué 2 bueno. veces, al menos en la portada del caso. Yo tengo fotos del caso cuando lo persiguieron y cuando lo mataron. Y fíjate si era el tío inteligente que ya piensa que estaba toda la policía siempre detrás. Había un comisario que estaba obsesionado con él. Y el tío lo que hacía para enviar propaganda por Barcelona era se metía en las cocheras de los autobuses, ponía pegatinas, bueno, papeletas de colores encima. Claro, los autobuses por la noche tenían todo el techo lleno de humedad. Entonces, eso se le quedaba pegado en los techos de los autobuses. Por la mañana, cuando esos autobuses hacían el recorrido urbano, se iban secando, ¿vale? El techo, y se iban desprendiendo las octavillas y se iban repartiendo ellas solas por toda Barcelona. Qué bueno. Y otra cosa que hizo muy interesante en el año 50 y pico, que vino Franco a Barcelona, el tío se fabricó un mortero, ¿vale? Se cogió un taxi descapotable. Fíjate que si los tenía gordos el tío, y piensa que estaba toda la policía detrás de él como locos. Y se metió con su mortero detrás en el taxi descapotable y iba tirando octavillas en catalán y castellano en contra del régimen franquista. El taxista, claro, flipaba, miraba y decía, no, son octavillas en honor de nuestro caudillo. Y el tío se pasó por toda Barcelona tirando octavillas con el mortero que se había fabricado. Y tengo una foto de él, no sé si le he puesto en el vídeo, que está él con el mortero en Barcelona. Y toda la policía detrás de él, ¿sabes? O sea, fíjate cómo era este tío, era una pasada. Qué bueno. Pero entonces, José, ya para contar un poco la historia, ¿qué tiene que ver entonces que Kiko Sabater con Más Clara? O sea, ¿cómo conectan las dos historias? Sí, mira, esto es muy interesante porque Kiko Sabaté está muy machacado por la policía francesa. Porque hay que decir que la policía francesa colaboró con el régimen franquista nada más acabar la guerra civil. O sea, en contra de la Sí, gente que había estado luchando en los maquis como Ramón Vila, en los ejércitos aliados, pues ellos estaban en contra de la policía. Porque De Gaulle, no sé por qué, tenía más afinidad con Franco que con otros. Entonces los tenían muy controlados. Y a Kiko, por ejemplo, lo habían detenido a veces por posesión de armas, incluso una vez lo torturaron y él se tiró por la ventana, casi se mata, y estaban muy controlados. Entonces él ya hacía 3 años que no venía a España. También quedó muy tocado porque mataron a su hermano, el mayor Josep, al final de los años 49, 50, 49 parece que. Y su hermano pequeño también murió, lo fusilaron en el campo de Bota, Barcelona, porque el pequeño Manel se fue con el Ramón Vila, aunque ni Kiko ni su hermano Josep quería que él se metiera en estas cosas. Pues lo pillaron y lo fusilaron por ser hermano de Kiko, porque no había hecho nada todavía. Pero como tiene tanta amiga Kiko, se lo fusilaron. Y él, pues hacía 3 años que no venía a España, pero quería venir, pese a que la gente le decía que no viniera, que estaba todo muy vigilado, que había información de que Kiko volvería. Él hizo, digamos, como una última intervención suicida. Eligió 4 compañeros que eran jóvenes todos,
porque sus otros compañeros en Francia estaban muy vigilados. Los que habían luchado con él en la guerra civil, que habían hecho más acciones con él, estaban muy vigilados por la policía. Entonces, claro, él cogió a 4 compañeros, eran jóvenes todos, mira, te voy a decir, porque sus nombres están enmascarados, encima de una ventana del segundo piso están sus nombres. Era Francesc Conés Alcaraz, de 29 años, Martín Ruiz Montoya, de 20. Este nació el mismo día que yo, un 13 de abril. Este nació en Francia, en el 39. Su familia huyó cuando acabó la guerra. Roger Madrigal Torres, de 27, y Antonio Miracle Guitar, de 29. Eligió a estos compañeros porque no estaban vigilados por la policía. Y él estaba confinado en Dijon, en Francia, le había metido una condena de 5 años sin salir en Dijon, ya le había metido tiempo antes de otros 5 años sin salir, imagínate cómo lo tenían, porque le acusaron de asaltar una empresa en Francia, cosa que no podían probar porque él no lo había asaltado, pero lo tenían muy machacado. Y él, supongo que entre que sus hermanos habían muerto, se había separado de la mujer, tenía 2 hijas, Francesca y Alba, su mujer de Leonor, y también que está muy, muy controlado por la policía. Él, yo creo que llegó a un punto de desesperación que fue como el último viaje suicida que quiso hacer. Ya te digo, su compañero Ramón Vila, Marcelo Massana, no vayas, que saben que vas a ir y tal. Y él pues decidió ir al final del año 59 con estos 4 chicos y cruzó la frontera. Se conocían muy bien todos los caminos que había para ir a la frontera, y iban, los 5 llevaban a Thompson, que es este fusil ametrallador de los Gaster. Lo que pasa es que lo llevaban sin culata para poder llevar a escondida la mochila y con tambor alargado en vez del redondo, que es el típico de ese arma. También llevaban pistola de alcohol del calibre 44. Las 2 armas eran del calibre 44. Cruzaron la frontera y al poco de cruzar la frontera ya tuvieron un altercado en una masía con una pareja de la Guardia Civil. Es que fue un viaje que fue una desgracia tras de otra. O sea, es como si todo lo que podía ir mal les fue mal. Entonces ya fue alertada toda la fuerza de la Guardia Civil de allí de Girona. Todos se pusieron a controlar todos los caminos, los puentes, todos los sitios por donde podían pasar. Pasaron un montón de vicisitudes hasta que llegaron a Mascarada, porque Kiko siempre pasaba por ahí, iba a Mascarada, conocía el matrimonio. Y después de mucha penuria llegaron la mañana del día 5, del día 3, perdón. La mañana del día 3 de enero del 60 llegaron a Mascarada, Sí. ya era cerca de mediodía, y como él conocía el matrimonio que vivía allí, pues dijo a ellos, dice, sube uno conmigo, los otros 3 os escondéis, por si acaso, y llamé a la puerta, y como los conozco hasta el matrimonio, nos van a dar comida y cobijo. Cuando abrió la puerta, vio que no era el matrimonio que él conocía, el Ángel y la María. Era otro matrimonio joven que no había visto. Entonces él preguntó, ¿dónde está el Ángel y la María y aquella niña tan bonita que tenía? Lo de la niña es importante para una psicofonía que capté mucho antes de saber yo esto. Dice, Sí. no, se fueron hace 2 años y tal. Claro, él hacía 3 años que no iba allí, no sabía eso. Entonces se hicieron pasar por excursionistas franceses. Como todos hablaban francés, y dijo, es que no tenemos comida y tal. Dice, es que nosotros somos... Era una masía muy pobre, una masía esta de alquiler, que ellos la habían alquilado y sé que no da mucho beneficio. Dice, es que nos hemos quedado sin comida. Entonces ellos siempre pagaban. Ellos tenían una red de masías, siempre los maquis, que eran masías seguras, y sabía que iban allí, les iban a dar cobijo, les iban a avisar si había controles, había movimiento de Guardia Civil, y ellos siempre, los maquis, siempre pagaban a las masías, porque en esa época se pasaba bastante mal en España. Y ellos siempre les pagaban. Y el Kiko le dijo, bueno, pues no importa, ya te doy dinero, ves a comprar huevos y tal. Y la mujer se fue a una masía que había unos 600 metros, en Ramón, a comprar huevos. Entonces les hizo la comida y tal. Y al salir a fumar un cigarro afuera, ya estaba alertada la Guardia Civil, porque una pareja de hermanos que vivía por la zona los vio entrar. Ellos iban con mono, vestido con mono azul y con mochilas. Entonces se encontró, como la Guardia Civil ya sabía que estaba por la zona, pues había 3 guardias civiles que entonces iban de 3, porque le tenía bastante miedo a Kiko. Piensa, ya te digo, era el enemigo número 1 del régimen franquista, lleva 15 años atrás, no habían podido echar la mano. La Guardia Civil preguntó a estos 2 hermanos, ¿habéis visto algo raro y tal? Dice, bueno, y uno, porque estaba harto de ver guardias civiles por allí, dice, hemos visto entrar en Mascarada a 5 hombres vestidos con monos azules. Claro, al decir 5 hombres, la Guardia Civil dijo, este es Kiko y los otros 4. Entonces, alertaron al cuartel de Girona, fue ahí el capitán con 30 hombres, y ya rodearon la casa, y mandó al teniente Francisco de Fuentes, un hombre muy importante lo que pasó allí, con 14 hombres por fuera para cortar la actividad por si querían huir por el macizo de Rocacorva, aquel que te he dicho yo de la cueva. Sí. Y ellos, cuando salieron fuera a fumarse un cigarro,
salió Kiko, Conesa y Montoya, los otros dos se quedaron en la puerta de la cocina que está en la segunda planta, que estaban resguardados por un pajar que había antiguamente delante. Pues a fumarse el cigarro y tal, Kiko escuchaba a los perros ladrar de otras masías que había por sus alrededores. Y Kiko tenía, te digo, un sexto sentido y dijo, esto me huele mal. Y al darse la vuelta para volver para casa, el capitán dio la orden de disparar y todos disparando, sin previo aviso. Ahí ya quedó muy mal herido el Conesa, en el estómago y las piernas. A Kiko le dieron en la nalga, porque estaba ya girado, digamos, para irse a casa. Y a Montoya, al joven de 20 años, le dieron en el codo. El Montoya se metió por debajo, en la casa que es, digamos, la planta de abajo era donde están los animales, menos a la izquierda que hay una especie de cocina con un horno, ¿vale? Kiko se metió para arriba y con eso se fue arrastrando y se metió en el lateral de la casa. Y ahí el pobre se estuvo muriendo toda la tarde y hasta la mañana siguiente murió, porque estaba muy mal herido. Y ahí es donde empezó el tiroteo. Capté una psicofonía muy buena antes de saber esto, que parece que te la he mandado, que dice, dejadme subir, y una voz más lejana que dice, espera. Yo cuando capté eso, lo que te he dicho antes, no sé por qué. Claro, cuando lees lo que pasó, resulta que Montoya se metió en la parte de abajo pensando que había un acceso hacia el piso de arriba. Yo cuando llegué las primeras veces a la casa, también pensaba que había un acceso por fuera y busqué rastros de una escalera, porque aunque esté la casa en ruinas, siempre queda una marca en la pared de una escalera, no había nada. Resulta que solo había un acceso. La foto que he pasado del documental del Ejército Español se ve todavía la escalera que estaba. Ahora ya está esa escalera caída. Y claro, no podía subir arriba. Kiko y los otros dos ya estaban arriba. Entonces, claro, de ahí esa voz que pille, dejadme subir, y otra voz dice, espera. Entonces existía un cuadrado en el, digamos, encima de la entrada, donde estaba el mulo, ahí está la habitación de los masoveros del matrimonio, y era de tablas de madera. Hicieron un cuadrado que todavía está cuadrado, y por ahí lo subieron. Y por ese cuadrado se escapó luego Kiko a la 1 de la mañana. Ahí empezó un tiroteo hasta las 6 de la tarde, que ya se hizo de noche, ahí se calmó un poquito la cosa. A las 11 de la noche llegaron 70 guardias civiles más de Barcelona, o sea, ya había 5 guardias civiles, imagínate allí. Y yo no sabía qué cantidad de guardias civiles, pero vamos, ahí hubo tiroteo, hasta Kiko tiró una granada. Yo, hasta he grabado aparte de disparos, he grabado una explosión. Luego me enteré que tiró una granada, que rebotó una encina que hay cerca de la casa, que todavía está esa encina. Y sí, ahí estuvo la cosa bastante tensa. El matrimonio, imagínate, el matrimonio acojonado, así sabe qué demonios estaba pasando. Claro. En fin, Roche, ya casi que nos quedamos sin tiempo, así que si te parece vamos a hablar de alguna de estas psicofonías. Has comentado alguna, yo tengo anotado aquí unas 7 u 8 que creo que son las más significativas. Y vamos a empezar precisamente por esa que comentabas antes de la niña, ¿no? Cuando llega Kiko allí, que pregunta por dónde están Ángel y María, y aquella niña tan bonita que tenían, tú eso no lo sabías, claro, porque no. Tú en los primeros tiempos que estuviste allí captaste varias psicofonías que tienen que ver con esto, ¿no? En primer lugar, corrígeme si me equivoco, una psicofonía que era una suerte de risita de una niña, como si una niña estuviese jugando o algo así, y otras voces que decían algo así como se ríe, y otra voz que le contesta, sabes que no. Si te parece, vamos a escucharla y la voy a poner varias veces también para que nuestros oyentes y la gente que esté viendo la escuche con atención. ¿Podemos hacer algo por vosotros? ¿Podemos hacer algo por vosotros? Es alucinante realmente esto, ¿no? Porque además no solamente queda aquí, sino que tienes otra también residual, como esta que hemos hablado, que decía, el bebé llora en casa, no lo oye. Y a continuación un claro shh, como invitando sí, a alguien a que se callara. Que estaba la niña durmiendo. Yo cuando capté eso tampoco sabía nada del matrimonio ni de la niña, o sea, solo capté a las primeras visitas. Claro. Es alucinante, ¿no? Que como la información al final se acaba incluso complementando, ¿no? Como al final se corrobora en lo que las psicofonías te habían informado antes. Y eso me ha pasado en todos los sitios. O sea, te da información que luego te cuadra con cosas que después averiguas de que en ese momento tú no sabes. Algo parecido pasa con otra psicofonía que gastaste en agosto de 2021, en la que tú preguntas, Joan, ¿qué te pidió Kiko para hacer vendas? Y una voz responde algo muy inquietante, entiendo, para ti en ese momento, pero que luego también comprobaste a qué se refería, que es la sábana, ¿verdad? Sí, yo ese momento ya lo sabía porque el mes antes había leído ese libro que te explica con detalle lo que había pasado. O
O sea, Claro, ese mes de agosto ya sabíamos todo lo que había pasado. Entonces ya hicimos preguntas más directas. ¿Vale? Es como mi compañera Clara capta una, hace una pregunta, ¿dónde estabais cuando empezaron los disparos? Y una voz dice, hombre, fuera. Ya claro, sabíamos que ellos estaban fuera fumando su cigarro cuando claro. empezó el tiroteo. Igual que la sábana, yo ya sabía que Kiko le había pedido una sábana al Joan, al hombre de allí, y él le decía, hombre, es que es una sábana, vale mucho dinero, coño, le dio 200 pesetas para comprar 2 docenas de huevos. Que Ya ves, esa época, 200 pesetas era una pasta. Y era la Kiko le dio pasta. 200 pesetas a la mujer para que se fuera a Masiel al lado a comprar 2 docenas de huevos. Y el tío luego le racaneaba una sábana. Por eso Claro, la voz de la sábana, porque es que Kiko le pidió una sábana para hacer tío y hacer vendas para curarse. qué bueno, qué bueno. Joan, ¿qué te pidió Kiko para hacer vendas? Joan, ¿qué te pidió Kiko para hacer vendas? Joan, ¿qué te pidió Kiko para hacer vendas? Hay una que es especialmente significativa, que es cuando Clara, tu compañera en ese momento, preguntó qué armas usabais y se escucha una voz que dice Thompson. Vamos a escucharla. ¿Qué armas usabais? ¿Qué armas usabais? ¿Qué armas usabais? Claro, aquí lo curioso es que esto lo que hizo es desmentir una información equívoca que tú tenías de antes, ¿verdad? No, no, yo ya sabía que llevaban a Thompson. O sea, No, eso me lo refiero al sabía. programa de televisión aquel en el que salían con unas armas que no eran Sí, las suyas, claro, sí, claro. y el programa de televisión llevaban armas que no eran la Thompson. Cuando él Claro. siempre había llevado Thompson y los compañeros llevaban Thompson y la pistola Colt. Pero claro, es curioso que las voces ratificasen una información que tú sabías y sin embargo otros no sabían. Sí, es igual, por ejemplo, cuando al día siguiente, cuando se iba a rendir, dos de ellos, Montoya, el joven, se metió en el horno, que si ves el horno, la puerta es enanísima. Hasta mi compañera dice, no sé si cabría, porque mi compañera era bajita y delgada. Digo, si te van a pelar igual sí que cabes. Él se metió en el horno para que pensaran que al día siguiente se había ido él con el Kiko. Dice, cuando se rindieran mis dos compañeros y vea que no está Kiko ni estoy yo, se piensa que nos hemos ido juntos. Y se metió dentro del horno. En el libro no pone muy claro si lo mataron dentro o fuera, porque había versiones de guardias civiles que lo habían matado dentro, los otros decían que lo habían sacado y lo habían matado fuera, ¿vale? Pero fíjate casualidad, yo cuando grababa en la cuadra se me metía una grabadora en el horno. Y cuando pregunto, Montoya, ¿dónde te mataron? Dice, en el horno. Y no solo eso, cada vez que pasaba grabando un vídeo por cerca del horno, siempre las voces dicen, me mataron allí, allí fue. O sea, las voces te dicen que fue en el horno, que el Montoya estaba dentro del horno, lo mataron dentro, lo ametrallaron dentro. Cuando en el libro no se sabe si lo mataron fuera o dentro. Qué bueno. Para que veas. Roche, introdúcenos una que a mí me parece la más fascinante, porque, bueno, mejor dicho, son dos que tú grabaste con una diferencia de unos cuantos meses y que apuntan que realmente aquí hubo un traidor de por medio. Cuéntanos un poco esta historia porque es fascinante. Son dos psicofonías con varios meses de diferencia entre ellas. Sí, yo ya te digo, yo no sabía quién había matado al teniente. Se encontraron la mañana del día 4 muerto allí. Y claro, los guardias civiles pensaban, este ha sido Kiko, que al escaparse lo ha matado. Pero a mí no me cuadraba. Digo, si se escaparon a la mañana, que la cosa estaba más o menos tranquila, se hubieran dado cuenta, porque pensé que había 2 hileras de guardias civiles rodeando la casa. Había un montón de guardias civiles. Si lo hubiera matado, se hubiera habido un movimiento, de un tiro ya se hubiera escuchado claramente, y si hubiera sido forcejeando, los que estaban por allí se hubieran dado cuenta. A mí no me cuadraba eso. Y yo por eso le pregunté 2 veces, teniente Fuentes, ¿quién le mató? ¿Vale? Y una vez me dice el traidor, y otra vez también, no sé si fue preguntando o fue una V, que fueron los traidores. Luego, cuando encontré el libro, ya te digo, en el libro al principio pone que lo mató Kiko, y luego al final del libro se ve que le llegó la autopsia al Joan Ventura que escribió el libro, y pone que lo mataron con una bala de 9 milímetros. 9 milímetros ellos no llevaban, era Guardia Civil que llevaba bala de 9 milímetros. O sea, fue, claro, la voz me dijo, no fue un accidente, pero si la voz te dice el traidor, y por 2 veces, por los traidores, es que fue alguien que lo mató a propósito de la Guardia Civil. Pues sé que el tío era bastante cabroncete, también te digo. Qué bueno. Otra de las psicofonías más impactantes de todas estas, ojo,
Hay decenas de psicofonías aquí, podríamos poner muchas más, ¿no? Pero yo he hecho una pequeña recuperación de unas cuantas, porque si no es que podríamos estar horas hablando sobre esto. Es cuando Clara pregunta, y esto es muy interesante, pregunta, ¿nos escuchas? ¿Puedes decirnos tu nombre? Y la respuesta es tan clara como inquietante, porque la respuesta es Kiko, y luego una voz más lejana que dice algo así como, los quiero. Sí, porque la de Kiko la capté tal cual, o sea, está así, o sea, la capté así. La de los quiero era muy, muy flojita, la tuve que subir bastante para que se entendiera algo, pero la de Kiko es tal cual, se cantó con una grabadora de 5 que llevábamos, más el audio del vídeo. Qué bueno, vamos a escucharla. ¿Nos escuchas? ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Nos escuchas? ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Nos escuchas? ¿Puedes decirnos tu nombre? Es alucinante, ¿eh? Es alucinante que está claro que dicen el nombre de Kiko, ¿no? Es brutal. Hay otra que es muy curiosa y que es curiosa por lo larga, porque las psicofonías suelen ser bastante cortas, aunque algunas son bastante extensas, ¿no? Que es también una pregunta de Clara en la que ella pregunta dónde están y qué es lo que ven. La respuesta es tan reveladora sobre lo que ocurrió allí que dice lo siguiente: ponle fin a todo esto, es todo horror y sangre. ¿Dónde estáis? ¿Qué es lo que veis? ¿Dónde estáis? ¿Qué es lo que veis? ¿Dónde estáis? ¿Qué es lo que veis? Brutal esto también, ¿no? Te están describiendo lo que pasó allí. Claro. Porque tú imagínate el matrimonio, ese por el matrimonio que para mí ya se había levantado para atender sus animales a su campo y se encontraron en lo que se encontraron. El marrón en el que se vieron inmersos, claro. El marronazo sin comer ni beberlo. Y claro, fue todo horror y sangre, porque es que hubo heridos, hubo muertos, claro, es que todas las voces te describen lo que pasó, la historia, te dan información y te dicen lo que pasó. Es que es así, es que ante eso no hay ninguna duda. Sí. Y José Luis, ya la última para terminar es, en otra ocasión tu hijo pregunta por Roger Madrigal y una voz contesta, además clarísima, lo han matado. Vamos a escucharla. ¿Está aquí Roger Madrigal Torres? ¿Cuántos años tenías? ¿Está aquí Roger Madrigal Torres? ¿Cuántos años tenías? ¿Está aquí Roger Madrigal Torres? ¿Cuántos años tenías? José Luis, lo han matado. Sí, es que Roger Madrigal y Antoni Miracle son los dos que se rindieron porque le dieron tiempo a Kiko, porque claro, si a Kiko sabía que si lo cogían lo iban a matar directamente, porque estaban todos locos a ver quién lo mataba. Entonces, cuando Kiko dijo de irse, dice, bueno, vete tú porque es que si te pillan te matarán. Dice, nosotros no hemos hecho nada, porque es que ellos no habían hecho nada, fue la primera intervención que hacían. Entonces, por eso, cuando vieron que Kiko se había podido ir, porque no escuchaban ni disparos ni nada, dijo, coño, Kiko se ha ido. Entonces ellos le dieron tiempo para poder irse lejos y ellos le dijeron a Kiko, nosotros a la mañana siguiente nos rendiremos y así te damos tiempo para que te huyas, ¿vale? Y fue así. Claro, a la mañana siguiente ellos se rindieron. ¿Y qué pasa? Que menos Montoya, que Montoya es el que se escondió en el horno, para que pensara que se había ido con Kiko. Lo llevaron a otra masía, que hay unos 800 metros, Canverdera, que ahora no queda nada de esa masía, ni una piedra. Ahí los torturaron y bajando otra vez hacia Masclara los ametrallaron. Y eso es donde cayeron los cuerpos de todos. Ahí los ametrallaron, que ese es por el camino que nosotros vamos siempre a Masclara. Por eso cuando mi hijo pregunta sobre él, dice, lo han matado, porque los torturaron y los mataron a todos. Qué bueno. En fin, José Luis, es brutal, estaría ahora hablando contigo sobre esto. Es un tema que a mí me fascina, pese a que soy muy escéptico también con muchos de estos resultados, pero al final, insisto, yo mismo... las pruebas son las que son. Claro, es que eso es lo que digo al final. No son ruidos, no son cosas, voces que sean aleatorias, no, es que siempre te hablan sobre la historia del sitio, se nombra, no solo a Kiko, allá nombra a Montoya, nombra a Conesa, que fue el pobre que te digo. Tú imagínate Conesa,
se arrastró al lateral de la casa. Hay una lateral dentro de la casa de la montaña de 1,5 metros, un pasillo. Y ese se arrastró y se estuvo muriendo toda la tarde, toda la noche, hasta la mañana siguiente, que no se sabe si ya estaba muerto por la mañana cuando entró a la Guardia Civil o lo ametrallaron ya. Pero tú imagínate, claro. el compañero dentro de la casa, escuchando cómo se lamentaba y si podía hacer nada por él, eso fue también, vamos. Terrible. Imagínate. Terrible. Lo que pasó en esa casa fue... José Luis, tengo varias preguntas ya para concluir, que son, te voy a poner quizás en alguna tesitura, pero bueno, es lo que tienen. Igual. Primero, ¿qué lugar de todos estos corrijo, en algún lugar de todos estos en los que has estado investigando, que en tu libro, en ellos nos hablan, recoges un montón de lugares, ¿algún lugar te ha dado miedo? ¿O te tomas ya esto con la tranquilidad del que sabe que realmente no pasa nada en estos sitios? ¿O cómo es tu percepción en estos lugares? ¿Si hay un lugar especialmente jodido para ti? No, miedo en ningún sitio, porque cuando ves que no hay nada malo, simplemente son ellos, porque ellos quieren explicar su historia. Mía, eso, me llevé el libro a Maslará el mes de agosto ese, que ya sabía lo que había pasado, me llevé el libro allí. Incluso pregunto, Kiko, ¿todo lo que dice en este libro es verdad? Y una voz dice, todo es verdad. O sea, ellos lo único que quieren es expresarse. Y ellos me han dicho, cuéntalo. A mí Maslará me han dicho, cuéntalo, explícalo, porque quieren que explique lo que pasó de verdad. ¿Entiendes? Claro. Eso es lo único que quieren. Mira, yo solo me he encontrado una entidad un poco chunguilla en Verges, que es la vieja, que es la causante de todo lo que pasó allí, la que tiene más mala baba. Pero es una mujer que, bueno, lo pasó mal. Es que cuando captas tantas voces, tantas psicofonías, hace la composición de lo que pasó en el sitio. Claro. Y yo sé lo que le pasó a la mujer. Fue la que tiró a la llamada por la escalera, la que tiró al perro por la escalera. Y era esta mujer, y a esa mujer la he grabado. O sea, tengo voces que dice, fuera de mi casa, cuando por ejemplo, Marta Fontán me dice, está habitación de la Yaya, y una voz dice, es mía, porque era su habitación. Y ahí la vio Alto Linares en esa habitación. Y Alto no sabía nada de todo eso. ¿Entiendes? Lo bueno de esto es que ellos te explican todo, ellos quieren explicar lo que pasó. Yo de miedo es que no paso a ningún sitio. La única vez que sí que un poquito aquello le daba un poco de repelús en Radio Liberty, la última vez que fui solo, fue el día antes que nos confinaran, viernes 13 de marzo, me parece que era, que sabía lo que iba a pasar, digo, me voy allí a grabar porque yo sí no tengo para analizar, me aburro. Y me fui solo. Mira que había ido 18 veces antes, o sea, me lo conocía como mi casa. Pero cuando ibas por esos sitios tan grandes, esas naves inmensas, esos pasillos largos, oscuros, vas tú solo y te sientes observado. Claro. Y cuando bajaba una escalera, escuché una voz a mi espalda de mujer. Claro, y se me ve grabando el vídeo, se ve como me giro y no había nadie. Claro. Pues yo, ¿qué hice? Pues mi grabador así y hice la pregunta. Y en ese mismo sitio, en meses antes, habíamos escuchado otra vez una voz de mujer cuando estábamos haciendo una ronda de preguntas. O sea, 2 veces, la única vez que he escuchado una voz en directo fue en Radio Liberty, en ese sitio precisamente. Pero es que miedo no. Ellos te explican. Es que el que quiere vender cosas de miedo es porque quiere vender algo. Y te meten películas como los Warren y que sí, que sí me han dicho. A mí nunca me han dicho nada malo, al contrario. Así que, mira, en Maslará me han dicho, Roche, eres mi amigo. Roche, te queremos. Roche, bienvenido. Claro. O sea, yo cuando entro allí les saludo, porque es el único sitio que entro y saludo, porque sé que están allí. Cuando voy a grabar, ellos saben que les vas a grabar. Porque yo he captado muchas voces que dicen, me graba, me está grabando. O una voz a lo mejor dice, no me grabes, porque hay que a lo mejor no quiere. Pero ellos saben que le estás grabando. Incluso te ayudan con las grabadoras. Que es una pasada. Y bueno, José Luis, tú tienes claro qué son ellos, ¿verdad? O sea, tienes claro que son Sí, claro. gente que ha fallecido. Es que, mira, estas cosas yo te digo, hay que venir aséptico, sin tener creencias ni religiosas ni ningún tipo. Yo fui a ver si capto algo, ¿entiendes? Claro. Pero cuando has captado tantas miles y miles de voces y tan claras y que te explican cosas del sitio, son entidades que yo, tengo una teoría, porque es una teoría, que las pongo en el libro, que es que algunas personas cuando fallecen, sobre todo si ha sido por tema trágico, temas violentos, queda en un espacio intermedio. Es como una especie de dimensión intermedia que todavía no han ido donde iremos todos, se supone, a ese otro lado. Yo digo que es nuestra casa, porque esto no es nuestro hogar. Nuestro hogar es otro sitio. Y esas entidades se quedan un tiempo ahí, no quedan siempre, quedan un tiempo. Y están, digamos, un poco conectadas con el sitio que ha sido importante, como la vieja de Verges fue su casa y está conectada todavía con esa casa. Por eso dice, es fuera de mi casa, es mía. Lo que pasó aquí en Maslará fueron actos violentos, muertes súbitas. Entonces, esas entidades, mientras que están en ese espacio intermedio, mi ascensión yo le llamaba la interfase. Yo llamo entre dos aguas. Mira, mi compañera Clara estuvo muchos años yendo con Silencio de la Media. Iba el padre de ella y ella iba, con 14 años iba con ellos. Yo sé muy cómo trabajaba este hombre, que lo hacía, a diferencia de otros, bastante asépticamente. Sí. ¿Entiendes?
Yo me remito a las pruebas, yo me remito a lo que he grabado. Yo lo que sé es lo que me han dicho esas voces. Y por la lógica, cuando te explican cosas de lo que pasó en el sitio, te responden a preguntas sobre lo que pasó allí, te dan información que desconoces y luego compruebas que efectivamente fue así. Son personas que estuvieron allí. Claro, Están sin en ese embargo, espacio intermedio un tiempo. Yo, por ejemplo, he ido a grabar a la tumba de Kiko Sabaté, que está en San Celoni, que es donde lo mataron. sí, Está a 70 kilómetros. Pues lo he captado. Incluso nombra con esa, que fue el que quedó mal herido. Ellos se sí. mueven, no están clavados en el sitio. Ellos están en su dimensión. Cuando de eso acuden al sitio, te contestan, y cuando no están por otro sitio. Igual que en la cueva, no creo que esté esa entidad en la cueva, aquella. ¿Para qué? Claro, Ellos van y claro. vienen, son energías. Sin embargo, por lo que te he escuchado alguna vez, y también en el libro lo comentas de una forma sutil, aunque desde el respeto, tú te fías mucho más del resultado de tus psicofonías, de, por ejemplo, lo que comentan los mediums y demás, ¿no? Sí. Es que, a ver, lo que trata de psicofonías no es subjetivo, es a voces. Yo no sé nunca lo que me Claro. van a decir, ¿entiendes? Ni si voy a captar algo de lo que ellos me van a contestar. Las mediums, a ver, yo al Liberty a veces íbamos con una mujer que decía que era medium y sí que una vez dijo una cosa que luego las voces la constataron. Yo me quedo si me lo demuestras, ¿entiendes? Si no me lo demuestras, por ejemplo, Aldo Linares, cuando fue a Verges, vio cosas que yo luego he captado con las grabadoras, ¿entiendes? Vio personajes que yo los he captado con las grabadoras. Yo si lo puedo constatar, las grabadoras, yo siempre digo, las grabadoras me fío de ellas porque no tienen ni creencias, no tienen, ¿entiendes? No se sugestionan. Para mí es importante la sugestión. Las Claro, grabadoras no se sugestionan, tienen creencias, te captan lo que hay, ¿entiendes? claro. Sí, sí, es escéptico, es ciencia al fin y al cabo. Claro. En fin, José Luis, ha sido todo un placer conversar contigo durante este ratico. Yo creo que a toda la gente que no haya visto o no haya escuchado le habrá encantado. Ha faltado 3 o 4 horas más, también te lo digo. Ya, pero bueno, volveremos, Esto porque hay es muchos para temas hablar. y de hecho yo te invito ya te lanzo el guante para que más adelante hablemos sobre la casa esta de Vergés, porque es muy interesante y sé que Ahí sí estás que hay en unas plena investigación. psicofonías. Hay unas psicofonías increíbles, ya te digo yo, porque... Y ya te digo, estuvimos 3 horas y media, ¿eh? Por lo normal es ir varias veces, como más claro, fui 9 veces, varias veces al sitio y vas captando cada vez más cosas. Pero veis que fui una vez 3 horas y media y hice 40 vídeos de psicofonías. Y porque entonces lleva solo un año que sabía lo de bajo ruido blanco. Y Claro. digo, y ahora hoy ha sacado 80 vídeos. Pero es que luego estuve año y medio analizando cada día, más de 2.000 horas analizando lo de Verges, ¿eh? Porque eran 7 rato grabando en cada habitación. Qué barbaridad, y qué paciencia, ¿no? Y qué método. Claro, pero esto es porque cada vez vas cogiendo más cosas. Si yo no hubiera captado nada al principio, pues me hubiera Claro. dedicado a otra cosa. Pero como cada vez vas cogiendo más cosas, te va picando la curiosidad. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué te dicen esta cosa? Y cada vez vas sacando más hasta, mira, lo que pasó la mañana de principio de diciembre, más clara, del 2020, que se me quedan las fotograbadoras secas, que eso ni me pasó nunca, ni me ha vuelto a pasar. Y ellos ahí me enseñaron dónde estaban las voces. Fíjate que ese día saqué 6 vídeos. Normalmente sacaba un vídeo de 2 visitas, poca cosa, alguna interesante como alguna que has puesto, pero ese día saqué 6 vídeos. Porque ya ellos me dijeron que estaban debajo de ruido blanco, por una cosa muy rara que pasó con las grabadoras. Y con la grabadora de Clara, esa fue la primera que yo tuve, esa no se paró porque esa es de carga. En cambio, las 4 mías son de pilas, se me quedaron las 4 secas. Y eso que yo siempre compruebo las pilas y estaban todas a tope. Con la grabadora de ella se captaron unas voces acojonantes. Una grabadora de 20 y pico euros. Lo digo para que la gente no se gaste 400 y pico en una Tascam, porque con cualquier aparato se graban voces. Lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo. ¿Entiendes? Claro. Esa mañana me cambió todo. Esa mañana de Más Clara, por eso te tengo tanto cariño. Aparte de lo que pasó en Más Clara, lo que me ha demostrado esas voces, ellos me dijeron, estamos aquí. Fíjate que es curioso que Más Clara, a partir de ese día, no volví a captar ninguna más superficial. O sea, lo que captaba hasta esa cuarta visita era superficial. Algunas que has puesto eran superficiales. A partir de ese día dijeron, estamos aquí, ahora te espabilas. Qué Y bueno. no he vuelto a captar ninguna. He sacado buenísimas, pero muchísimas y buenísimas, pero todas bajo ruido blanco, ninguna más superficial. Es como si hubieran dicho, nene, ahora te espabilas, ¿sabes? Claro, ya sabes cómo es el tema, ahora hacerlo así. Claro. Incluso una vez le dije, podéis hablar más claro, que me cuesta mucho trabajo, y una vez dice, te ha dado mucho trabajo, pues si te ha dado mucho trabajo, pues ya te espabilarás, ¿sabes? Eso, tiene su puntito. Ha sido todo un placer conversar contigo durante este ratico. Te lanzo el guante para hablar más adelante de otros lugares y otras psicofonías. Y pues, vuelvo a recomendar tu libro, Ellos nos hablan, editado por la editorial Guante Blanco. Y qué decirte, que estemos pendientes de todos estos avances. Ya sabes que a mí estos temas me fascinan y que a mucha de la gente que nos ve y que nos escucha también. Hay que decir que en el libro se puede escuchar 113 psicofonías.
Eso que no es. son 3 o 4. Son Sí, sí, sí. 113 psicofonías que con el código QR, con el móvil se pueden ir escuchando y están puestas en el mismo orden de que están en el libro. O sea, se pueden ir leyendo y escuchando, que es bastante interesante. Qué bueno. Pues José Luis, gracias por haber venido aquí este ratico a la mirada de Instante. Un abrazo, amigo. Gracias a ti y cuando quieras ya está. Ya sabes, aquí estoy a tu disposición. Seguimos. Gracias.